Hola, muy buenas tardes. Este domingo 2 de mayo continuamos con el sexto Festival Nacional de Teatro Universitario con un encuentro, con un dramaturgo como es Jerónimo López Mozo, que nos acompaña aquí. Muy buenas tardes, bienvenido Jerónimo, un placer. Hola, buenas tardes. Bien, si me permitís que lo presente, hoy nos va a hablar un poco de iniciación en lo que es la escritura dramática. Comentaros que Jerónimo López Mozo es dramaturgo e ingeniero, que nació en Gerona en el 42. Es uno de los autores más prolíficos y conocidos de la escena española. Fue Premio Nacional de Literatura en el 98 por Arlán. Y desde su primera obra, Los novios, la teoría de los números combinatorios, si no me equivoco, estrenada en el 65 en Sevilla, le han sucedido un centenar de piezas teatrales entre cortas y largas, la mayoría estrenadas o editadas. Socio de la Asociación de Autoras y Autores de Teatro, es académico de la Academia de Artes Escénicas de España y fue fundador en su día de la Federación Española de Teatro Universitario, allá por 1967. Nada, bienvenido y cuéntanos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a participar en estos encuentros, me hace ilusión porque nací con el teatro universitario y bueno, siempre he mantenido vínculos con la gente con la que empecé y ahora pues me alegra conectar con las nuevas generaciones de teatro universitario. Entonces, pues muchas gracias Alberto por esa invitación, que al mismo tiempo es un compromiso un tanto complicado para mí, ¿eh? Porque la pregunta que me hago, me has invitado a un taller, y realmente yo no voy a dar un taller, soy reacio a los talleres, mi especialidad no es la docencia, creo que he impartido en toda mi vida no más de 7 o 8 talleres y ha sido siempre por compromiso, por no decir que no, porque me cuesta bastante trabajo decir que no a las invitaciones a participar en actividades. Y por otro lado, me pregunto qué puede ofrecer, qué puede enseñar un autor de teatro que está al borde de cumplir 80 años, lleva muchos años escribiendo, que empezó en el año 65 su vida profesional, su vida teatral. Han pasado muchísimos años y empezó en el teatro universitario. Y que por otra parte empezó a escribir en una época en que las escuelas de arte dramático no impartían enseñanzas de dramaturgia, únicamente se daban clases para actores y en algunos casos de dirección y de otras materias del mundo del teatro, de otras parcelas del teatro, pero no figuraba la autoría como aprendizaje. Tampoco existían los talleres que hay ahora, que han proliferado tanto. No era frecuente que los dramaturgos dieran clases a los nuevos autores. Con lo cual, mi formación es, como la de muchos colegas, la mayor parte de los colegas de mi época, totalmente autodidacta. Entonces me planteo, ¿qué puede un autodidacta enseñar o explicar a personas que están iniciándose en la escritura teatral y que sí asisten a escuelas, a talleres, que tienen, por lo tanto, una formación teórica de la que yo he carecido? Pues creo que puedo enseñar muy poco, muy poco. Pero sí aportar algo, sí aportar algo. Una, el nacimiento de un autor. ¿Cómo nace un autor que además, como en mi caso, no ha estudiado letras? No soy hombre de letras, soy hombre de ciencias. Entonces, es una pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Y tú cómo entras en el teatro? Bueno, pues de esto quiero hablar un poquito, de cómo entro en el teatro. Y apostar porque el teatro, desde el punto de vista del autor, supongo que las otras parcelas también, pero yo hablo del autor, es una vocación, es una vocación. No se nace autor, como a veces se dice, se hace o se nace. No, no, no se nace autor, se hace autor. Pero hablemos también un poquito de ese proceso por el que una persona se hace autor. Bien,
Yo empiezo mi afición no por el teatro, sino por la lectura. O sea, mi primera pasión es la lectura. Como todos los niños de mi época, me alimentaba de los tebeos, entonces se llamaban tebeos, no cómic como ahora, de los tebeos y de los libros juveniles, infantiles, pues con obras de, qué sé yo, de Salgari, Emilio Salgari, Julio Verne, en versiones para niños. Estas eran mis lecturas habituales, como la de cualquier muchacho de mi edad. El azar quiso que un día encontrara en un baúl un montón de libros. Eran libros que procedían de una biblioteca de la Institución Libre de Enseñanza. Mi abuelo había trabajado en la Institución Libre de Enseñanza y al acabar la Guerra Civil, un grupo de falangistas fue a la biblioteca para quemarla, para hacer una hoguera con los libros. Mi abuelo se enfrentó a ellos, consiguió evitar el que quemaran toda la biblioteca y parte de lo que salvó lo guardó en aquel baúl y lo tuvo durante años y años y años en una habitación cerrada. Entonces un buen día yo abrí aquel baúl y ¿con qué me encontré? Pues me encontré con literatura para adultos, lógicamente. Y allí me encontré con toda la generación del 98, novelistas como Pío Baroja, en fin, literatura mayor, las novelas de Vicente Blasco Ibáñez, de Manuel Bartolomé Cosíos, ensayos y todo esto. Y entonces yo empecé a leer aquellos libros. Y me convertí, siendo muy jovencito, en lector de literatura juvenil o infantil y de lectura para adultos. De ahí nació mi vocación por la literatura. Fui un lector voraz. Leía todo lo que caía en mis manos. Pero hasta ese momento el teatro era algo ajeno a mi vida. Un buen día fui al Teatro de la Zarzuela, que había estado cerrado muchos años, y se reabría un director, José Tamayo, granadino, para recuperar la tradición de la zarzuela. Y mis padres me llevaron a ver una función, una zarzuela titulada Doña Francisquita, en la que cantaba, estaba empezando entonces, un cantante tan famoso como Alfredo Kraus, como llegó a ser Alfredo Kraus. Bueno, yo fui a ver la función con mis padres, me gustó, y al día siguiente volví al teatro, pero para pedir autógrafos a los actores. Entonces entré al teatro por la puerta de actores y me dediqué a pedir autógrafos. Y en esa tarea me asomé y vi el escenario, no desde la sala de teatro, sino desde el interior, desde el mismo escenario. Y me fascinó lo que vi. Me fascinó esa otra imagen de los personajes, es decir, los actores antes de ser personajes. Los actores cuando se están preparando para entrar en escena se convierten en personajes y cuando salen de escena dejan de ser personajes y vuelven a ser actores. Tanto me gustó aquello que al día siguiente volví al teatro y al siguiente y al siguiente. Hasta que en una de aquellas visitas, uno de los técnicos, un transpunte, me dijo, oye chaval, ¿tú qué haces aquí? Pues es que me gusta mucho esto. Y me dijo, bueno, pues mira, te vas a poner, si quieres ver la función completa, te voy a colocar en un sitio en el que puedas ver toda la función desde dentro del escenario. Y me colocó entre bastidores y así nació mi amor al teatro, no solo visto desde el patio de butacas, sino visto desde dentro. Y ahí dije, yo quiero ser autor de teatro. Y empecé a escribir. Pues hice una versión de La muerte de Sócrates, basándome en Platón. Adapté una novela de un escritor alemán, Henri Maria Remarque, sobre la Primera Guerra Mundial.
hice esta adaptación y empecé a frecuentar los teatros como espectador. Bien, y aquí nace mi vocación. Vamos a ver, voy a intentar ir por orden. ¿Cómo se forma un autor? Un autor autodidacta, insisto, como lo era yo. ¿Cómo se forma? Pues solo tiene 3 vías. Una, primera, leer mucho, leer todo lo que está en sus manos. Literatura en general y teatro en particular. Ir al teatro, ir mucho al teatro. Y yo fui mucho al teatro. Yo tenía una agenda en la que iba apuntando todas las funciones que veía. Y algunos años llegué a contabilizar 200, 220 obras vistas en el año. Es decir, prácticamente yo salía de clase y de clase me iba al teatro por la tarde y a veces incluso por la noche. Es decir, veía mucho teatro. ¿Qué teatro veía? Pues veía todo, teatro comercial, teatro no comercial, porque creía que para mi formación era importante ver teatro bueno y teatro malo. Entonces, mi escuela, dentro de esa función de espectador, era el teatro comercial al uso. En aquella época, léase Alfonso Paso, autor que llegaba a tener hasta 4 o 5 obras en cartel en Madrid, autores como José López Rubio, Ruiz Iriarte. Es decir, estos eran los autores que yo veía y algunos extranjeros también. Después estaba otro tipo de teatro que me interesaba mucho, que generalmente se ofrecía en los teatros nacionales, concretamente en los teatros María Guerrero y Español. El Español lo dirigía Tamayo y allí empecé a amar otro tipo de teatro. 2 de las obras primeras que vi, una fue El diario de Ana Frank, que me encantó, y una obra de Buero Vallejo, de Antonio Buero Vallejo, que era Las Meninas. Es una de mis primeras obras de teatro, además de La muerte de un viajante, de Arthur Miller. Eso para mí fue un aprendizaje también muy interesante, el que me dieron los teatros nacionales. Y aprendí a conocer también el teatro de la generación realista, no solo de Buero Vallejo, sino de Alfonso Sastre, que representaba poco por problemas de censura, pero bueno, algunas obras se estrenaban, y autores como Lauro Olmo, en fin, todo lo que era la generación realista, a la que estuve muy enfrentado. Aprendí mucho de ellos, pero tampoco me gustaba el teatro realista. Y mi verdadera escuela, la que me marcó a mí, fue los grupos universitarios, el teatro universitario al que yo por entonces no estaba todavía vinculado, pero sí asistía a sus representaciones. El teatro universitario me abrió los ojos sobre la existencia de un teatro que no se estaba haciendo en España, que se hacía fuera, que era el teatro de vanguardia, cuyo máximo exponente en aquel momento era Beckett, Ionesco, Adamó y Bertolt Brecht, autor prohibido en España, pero que en el teatro universitario, como había una cierta tolerancia, porque eran sesiones únicas o había poco número de representaciones y había una cierta permisividad con estos autores, y así pude descubrir también a Bertolt Brecht. A Grotowski, por ejemplo, también, que fue otro de los grandes maestros, y alguna compañía que llegó a España de forma extraña, como una rareza, como por ejemplo el Living Theater, que fue una de las compañías que me marcó profundamente. Entonces, esta es mi primera, digamos, mi aprendizaje en el mundo del teatro como espectador.
Tuve mucha suerte en mis principios. Mi primera obra, Los novios o la teoría de los números combinatorios, es una obra breve, por puro azar se la envié a un teatro universitario de Sevilla, que dirigía Joaquín Arvide. Yo había leído en una entrevista que le habían hecho en Primer Acto, en la revista Primer Acto, que preparaba un espectáculo en el que había obras de Bertolt Brecht, de Ionesco, de Beckett, de Raval, obras cortas. Era un espectáculo con 6 o 7 obras cortas. Y entonces yo le envié los novios o la teoría de los números combinatorios. Mi sorpresa es que Arvide me escribe una carta diciendo que le ha gustado la obra y que la va a incluir dentro del programa. Este fue, digamos, mi primer contacto con el teatro universitario. Después vendría ya César Oliva y otros muchos directores de la época. Y así es como me incorporo al teatro universitario, de la mano del Teatro de Sevilla. Tengo cierta suerte porque otra obra que escribí y basada en una obra larga también ya, basada en un relato de Curcio Malaparte, que titulé El Deicida, se la entregué a un grupo de teatro que hacía lecturas teatrales. La dirigía una persona que yo entonces no lo conocía, se llamaba Modesto Higueras, y cuando me llamó y me dijo que iban a hacer la lectura de la obra, pues me enteré, porque me lo contó él, que él había pertenecido a la barraca de García Lorca, había sido uno de los miembros de la barraca. Esto fue para mí un estímulo, que alguien que había pertenecido a la barraca acogiera una obra mía y dirigiera, aunque fuera solo a nivel de lectura. Entonces, esto me dio mucho ánimo también para mi profesión. Y en un periodo breve de 4 años, que no es demasiado, del año 65 al 69, gano el premio Sitges de teatro, el primer premio Sitges de teatro, y ahora hablaré de él porque es una de las grandes experiencias que tuve como aprendizaje para la escritura teatral. Casi inmediatamente ganó el Premio Nacional de Teatro Universitario con una obra que se llama Colás Occidental y que me estrena José Manuel Garrido, que era en aquel momento director del Teatro Universitario de Madrid. Ese premio y ese estreno me sirvieron al año siguiente para vivir otra experiencia muy importante en mi vida teatral, que fue el Testamento, una obra breve que me encargó la universidad para la final del premio de grupos universitarios que se hizo en Palma de Mallorca. Eran 4 grupos finalistas que representaban la obra que ellos querían, pero obligatoriamente los 4 tenían que representar una obra de un único autor. En este caso fue El Testamento, una obra mía, que la tenía que representar en 4 días sucesivos 4 grupos distintos. Entonces, tengo que decir que fui afortunado porque en apenas 4 años se me abrieron las puertas del teatro universitario, totalmente. Pude publicar, asistir a los congresos, uno de ellos, el de Valladolid, fue un congreso importante, porque de allí surgió la idea de crear la Federación Nacional de Teatro Universitario, de la cual fui miembro fundador, a pesar de que yo no pertenecía a ningún grupo de teatro universitario. Iba por libre, como autor iba por libre. Pero mis relaciones con casi todos los directores, con casi todos los grupos, pues me permitió que me propusiera entrar en la junta directiva y así lo hice. Bien, sirva esto como introducción para hablar de esta vocación, de cómo nace esta vocación y cómo me vinculo al teatro universitario. Y ahora vienen ya, ¿qué cosas aprendí? Bueno, una obvia, que el teatro solo es teatro cuando se representa.
Es decir, hasta que un texto no es puesto sobre un escenario, eso no es teatro, eso es literatura dramática. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues yo en principio lo que hacía era literatura dramática. Y aquí abordo una de las primeras cuestiones o consejos a los autores. Es frecuente que los autores tengan la mira puesta en la representación teatral exclusivamente. Obvian esa etapa de literatura dramática. Es decir, escriben la obra pensando en representarla y no cuidan demasiado el lenguaje. Esto es, es algo habitual. No es mi caso. Yo siempre consideré que ese paso previo de escribir la obra de literatura dramática debía de ser en sí un primer objetivo, una primera etapa, una introducción al espectáculo, y que esa obra debe tener siempre un valor literario claro. Es decir, puede ser leído como una obra, una creación terminada. Esto no solía ocurrir, y en aquella época mucho menos, en la que se practicaba, eran los años dorados del teatro colectivo, de la creación colectiva, con muchas luces y muchas sombras. Yo participé en aquel movimiento, hice mucha creación colectiva, aprendí mucho, pero me di cuenta de que la creación colectiva, los textos que generaba, no era literatura, era cualquier otra cosa. Era un guión, un preguión, algo así. Recuerdo que una obra mítica del teatro independiente, que se estrenó en aquella época, era Castañuela 70, de Tábano, del grupo Tábano. Entonces, esa obra tuvo un éxito tremendo. Es uno de los hitos del teatro independiente español. Ha quedado en la historia, ¿no? Pero yo vi la obra y me encantó. Pero después leí el texto y me pareció horrible. Y entonces se lo dije al director, éramos amigos, Juan Margallo. Le dije, Juan, ¿pero qué texto tan malo habéis hecho? Y bueno, y lo aceptó. O sea, me dijo que sí. ¿Y qué más da? Sí. Después Margallo mejoró mucho cuando escribió textos. Pero entonces todo valía. Es decir, era un pretexto para que después los actores crearan su espectáculo. Bueno, pues esta es una de las cosas que quiero señalar como conveniente. La escritura hay que tomársela en serio. Hay que tomársela en serio. Después veremos que también en la escritura tomada en serio se cometen excesos, sobre todo por parte de los autores como yo, que somos solo autores y no ejercemos ninguna otra parcela dentro de la creación teatral. A este propósito recuerdo, yo he publicado obras, por supuesto antes de estrenarlas, porque en aquella época estrenar era francamente difícil, era más fácil publicar que estrenar. Entonces yo he publicado obras antes de ser estrenadas. Pero recuerdo que un autor consagrado como José Luis Alonso de Santos, un día me sorprendió ver que sus obras se publicaban después de haberlas estrenado, nunca antes. Y un día se lo pregunté, oye, ¿por qué no publican las obras? Y me dijo, no, porque yo las obras las escribo y las termino, pero espero a representarlas porque una vez representadas vuelvo otra vez sobre el texto para ajustarlo, para perfeccionarlo. Y solo cuando ha pasado por esa nueva revisión, entonces la publico. No me parece mala fórmula. No la he practicado nunca,
porque la impaciencia por publicar siempre ha podido más que que tener la paciencia necesaria para esperar a la representación y después rehacer el texto. Pero es una buena experiencia. Ahora, ¿qué pasa con esos textos escritos en la soledad de un despacho, cargados de literatura? Pues que el autor lo quiere decir todo ahí. Todo lo que quiere expresar lo expresa con palabras. Y mientras está creando, se olvida de que hay una cosa que se llama representación, puesta en escena, y que esa obra es el material con el que un director, unos actores y un escenógrafo van a trabajar, y un músico, por ejemplo, van a trabajar para concebir lo que es el verdadero teatro, el espectáculo. Entonces, uno llega a la conclusión de que de lo que ha escrito hay cosas que sobran. Aquello que puede ser dicho sin palabras, suprimamos las palabras y digámoslo con otro lenguaje, con el lenguaje del actor, de la interpretación. Y esto voy a poner un ejemplo de cuando lo aprendí. Esto lo aprendí cuando gané el premio Sitges de teatro. Yo había presentado una obra, Moncho y Mimí, al concurso. El concurso seleccionaba 7 textos teatrales de otros tantos autores y 7 compañías de teatro, generalmente compañías independientes o universitarias, que se presentaban al concurso también, porque había un premio para las compañías. El premio no se daba al texto, sino que las 7 compañías se repartían las 7 obras y se hacía un festival durante una semana, se hacía un festival, las obras se representaban y un jurado, que eran los críticos de teatro de Barcelona, juzgaban el espectáculo. Y entonces premiaban al mejor actor, a la mejor compañía y al mejor autor. Bien, el reparto de compañías y de obras se hacía por sorteo. A mí me correspondió el Instituto del Teatro de Barcelona y montaron en cólera cuando les tocó mi obra. ¿Por qué? Porque mi obra tenía 2 personajes. El Instituto del Teatro de Barcelona era una escuela de teatro y le hubiera gustado que le hubiera correspondido una obra con muchos personajes para dar oportunidad a muchos actores para trabajar. Pero tuvieron la desgracia de que les tocó mi obra con solo 2 personajes. Bueno, yo de todo esto me enteré después. Cuando fui el día anterior al estreno, fui a Barcelona, fui al Instituto del Teatro y vi el único ensayo que pude ver de la obra. Mi sorpresa es que el primer acto faltaba mucho texto del mío, del que yo había escrito, y en el segundo acto faltaba el 60 o 70%. Y la obra duraba 2 horas. Me habían cortado la obra por todas partes. Me habían quitado muchísimo texto. Este, que era mi segundo estreno, supuso para mí un disgusto monumental. Yo salí del ensayo pensando de qué forma podía retirar la obra del concurso, negar que la obra se representara. Bueno, no me atreví a hacerlo, pues en parte porque no sabía cómo hacerlo. En parte porque perder la oportunidad de ver mi obra en un escenario, pues también me disgustaba. Y así fui a ver la obra, fui al estreno. Al acabar la semana, al acabar el festival, en una cena se entregan los premios y, oh sorpresa, primer premio, mi obra.
premio al texto. Y lo que se había representado era apenas el 60% de mi texto. Y el caso es que el espectáculo era precioso. Era un gran espectáculo. Era bonito. Ya visto y pasado el mal humor del ensayo, me gustó lo que vi. Y aquí aprendí la primera lección como autor. En mi texto sobraba mucho. Sobraba mucho. Porque bien mirado, en lo que yo había visto sobre el escenario, estaba todo lo que yo había querido decir. Absolutamente todo. No faltaba nada. Mi mensaje, mi discurso estaba íntegro, pero no mis palabras. Esto supuso para mí una lección magistral. En lo sucesivo, cuidaría mucho, atendería mucho a qué parte de mi texto podía renunciar porque entendía que se podían expresar de otra forma. Y así fue como enseguida empecé a trabajar con grupos de teatro, sobre todo con el Teatro Universitario de Murcia, y me propuse asistir siempre que pudiera a todos los ensayos, a todos. Y lo he hecho. Durante toda mi vida, siempre que he podido, he ido a los ensayos. ¿Por qué? Porque en los ensayos verificaba esto que pensaba. Veía mi texto representado y veía qué es lo que sobraba, qué es lo que faltaba. Entonces, esta ha sido una gran experiencia en este sentido. Aprendí otras cosas, por ejemplo, en el teatro colectivo, lo he practicado en dos modalidades. Una, crear obras con otros autores, es decir, textos, hacer textos colectivos, que es una cosa, y hacer teatro colectivo con grupos, es decir, improvisaciones en las que el grupo te está pidiendo que hagas algo, y tú ves los ensayos, las improvisaciones y vas redactando el texto. He practicado las dos modalidades y de las dos he aprendido también mucho. En la colaboración entre autores, yo he trabajado sobre todo con Luis Matilla, somos autores de 4 o 5 obras en conjunto, con Juan Margallo y Luis Matilla y Ángel García Pintado hicimos entre los 4 también una obra que no se llegó a estrenar, pero bueno, lo pasamos muy bien haciéndola. Y ahí aprendí pues el sacrificio del autor en beneficio de las aportaciones de otros autores. Es decir, conseguir conjugar distintas formas de escritura, distintos estilos, eso sí, siempre con una ideología común, obviamente, pero conseguir engarzar textos de varios autores, pues es una experiencia muy positiva también para que es útil para cuando uno escribe obras en soledad. En la creación colectiva, para mí al final fue un gran timo, una gran mentira, porque en verdad la creación colectiva no es tal. Siempre hay quien lleva el peso del trabajo. Es decir, cuando se dice todos hacemos todo, no es verdad. Todos hacemos todos en cargar la camioneta, en cargar los bultos y todo esto. Pero siempre hay un director que no figura en los carteles, pero siempre hay alguien que lleva la dirección del espectáculo. Siempre hay alguien que hace el texto. Y después los actores, sí, hacen la interpretación y su aportación a lo colectivo es lo que improvisan, lo que se les ocurre. Pero en el teatro colectivo hay también unas parcelas que lleva cada persona. Entonces, esta es una de las grandes mentiras. No sé cómo voy de tiempo. Me voy a saltar muchas cosas, pero voy a hablar, siguiendo con el texto. El texto tiene dos partes. Las didascalias o las acotaciones y los diálogos. Aquí sí es importante
sí es importante para los autores que tengan en cuenta el valor de las didascalias, de las acotaciones. Es del texto teatral la parte más inútil, la parte que envejece antes, es obsoleta totalmente. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué función tiene la acotación? Bueno, para el lector del texto, para el lector del libreto, evidentemente le describe el escenario, y puede situarse mentalmente en ese espacio y dice, el actor entra por la derecha, el otro por la izquierda, una puerta está al fondo, aquí hay una ventana, aquí hay otra. Le ayuda a esto. Al director de escena pues también le da una orientación, pero al director de escena le importa menos la acotación del autor. Le importa muy poco. Porque después el que va a traducir la acotación en escenografía va a hacer lo que quiera. Es decir, si tú has puesto una escalera aquí, una puerta allí y una ventana allá, el escenógrafo va a cambiarlo todo. Va a cambiar, a suprimir cosas, añadir otras de acuerdo con el director. Es decir, pocas veces de la lectura de un texto al espectáculo es posible reconocer esa acotación. Es muy difícil. Por otra parte, cuando hablamos, cuando el autor escribe la obra y describe la acotación, hace la acotación, está pensando en los medios técnicos para que ese escenario que él tiene en su cabeza se materialice en el escenario. Claro, pensemos en lo que ha evolucionado la puesta en escena a lo largo de los siglos, del teatro de telones, es decir, cuando no había escenografías corpóreas, como las hay ahora. Es decir, cuando un salón era un telón pintado. Claro, el autor estaba pensando en qué telón ponía, y describía el telón. Pero después vino la escenografía corpórea, es decir, ya tenía volumen, ya se suprimían los telones y ya se hacían construcciones dentro del escenario. Y se podían cambiar, quitar una y poner otra. Entonces, todo esto es una evolución positiva. Y después hay un invento fundamental para la escenografía, para el teatro, que es la luminotecnia. Claro, de los antiguos escenarios con candilejas a los primeros focos y a las maravillas que se hacen con la luz ahora, es que un escenario, una escenografía puede suprimirse totalmente y solo con la luz recrear una escenografía imaginaria, es decir, iluminando espacios. La luz te permite tener varios escenarios distintos al mismo tiempo en escena. Basta con apagar una parte del escenario e iluminar otra. Claro, es normal que las acotaciones sea algo que envejece y que se convierte en inútil. Si nos fijamos en el teatro clásico, en el Siglo de Oro, por ejemplo, no hay acotaciones. Únicamente indica si un actor entra o sale de escena, pero no describe ni actitudes de los actores ni cómo es el escenario. Y sin embargo, leemos esos textos y sí estamos en la mente recreando el escenario. ¿Por qué? Porque por lo general el propio autor nos está dando en el texto, en los diálogos, las pistas de dónde está transcurriendo la acción, en qué momento,
Y uno de los ejemplos más claros es el monólogo del principio de la vida sueño, en el que en apenas 5 minutos sabemos que estamos en un monte. Sabemos que el sol está dando en la cabeza. En una frase que dice, mal Polonia recibe, sabemos que la acción está transcurriendo en Polonia. Y cuando dice aquella edificación, aquel castillo, sabemos que allí hay un edificio. Es decir, en 5 minutos el personaje se ha encargado de describirnos el escenario. Sobra totalmente la acotación. Entonces, yo recuerdo como anécdota un autor obseso con el respeto a las acotaciones que él escribía, autor contemporáneo, era Antonio Boro Vallejo. Antonio Boro Vallejo era de los más minuciosos en la descripción de los escenarios. Él era pintor también, era pintor y tenía una idea muy clara de cómo era el escenario, hasta el punto de que indica escalones con centímetros, escalón de tantos centímetros de altura, o ventanas separadas por tantos metros. En esto era muy puntilloso y a la hora de las puestas en escena, muy exigente. Llevaba muy mal que se modificara esto. Y en esto yo siempre he pensado que estaba equivocado. Porque tras su muerte, y ya con más libertad para manejar sus textos, yo he visto espectáculos que la escenografía ha mejorado sobre la que él proponía. Yo creo que la única excepción en la historia del teatro, al menos del teatro español, la única excepción en el que las acotaciones son maravillosas, hasta extremos inconcebibles, es el caso de Valle-Inclán. Valle-Inclán hace unas acotaciones maravillosas, de un valor literario increíble. Lo que pasa es que eran irrepresentables, no se podían hacer. Cuando te habla de un paisaje lleno de caballos o de vacas o de tal, él sabía que eso no se podía llevar a escena. Es decir, él describía unos escenarios que en su época era imposible escenificar. Hoy en día, Valle-Inclán no plantea ninguna dificultad, porque los medios técnicos permiten recrear muy bien sus escenarios. Pero son tan buenas las acotaciones de Valle-Inclán que ha habido directores que incluso las han incorporado a los espectáculos como texto. Yo recuerdo que esto lo he visto varias veces, pero la primera vez que lo vi, y mejor hecho, lo hizo un director, José Luis Alonso, no estoy hablando del autor, sino de José Luis Alonso, director de escena, que sacaba un personaje que recitaba las acotaciones de Valle-Inclán. Bueno, voy a ir acabando. Tenía muchas más cosas por aquí anotadas, pero voy a ir acabando. Con una reflexión sobre los nuevos autores, sobre los autores más jóvenes. Yo le diría a los autores jóvenes, que casi todos han pasado por escuelas de arte dramático, por talleres y todo esto, claro, ¿qué ventaja tienen? Tienen una gran formación técnica. Han aprendido lo que otros tuvimos que aprender a base de tiempo y no llegamos a aprender del todo. Ellos lo aprenden en el tiempo de una carrera. Esto es bueno. O sea, conocer las herramientas es bueno, pero tiene algún inconveniente, que a veces el autor joven sacrifica su capacidad de imaginación propia, su libertad creadora, queda enterrada por este peso teórico que está recibiendo.
Una vez que fui jurado de un premio, la obra ganadora, antes de abrir la plica, varios miembros del jurado coincidimos en que el autor de esa obra era alumno, sin la menor duda, de uno de nuestros mejores dramaturgos especializado, que ha dado cientos de talleres. No voy a decir el autor, muchos se lo podrán imaginar. Cuando abrimos la plica y vimos el breve currículum del autor ganador, efectivamente, era discípulo de un gran profesor, de un gran hombre de teatro. La diferencia era que el maestro era el creador de su estilo, de su forma de hacer teatro, y la dominaba. Y el alumno solo había aprendido del maestro la mecánica, pero le faltaba el alma. Había aprendido la mecánica. Entonces yo diría a los jóvenes autores que cuando crean su obra se olviden un poco de esas herramientas, de esos conocimientos que tienen y vayan a la búsqueda de una personalidad propia, Esto me parece esencial. Y otra cosa, hay autores jóvenes, meritorios, que solo hablan de ellos. Sus obras son el yo o lo autobiográfico. Pero cuando intentan, bueno, es que ni siquiera lo intentan. No hay más temas. Es decir, son autores que miran a su interior. No está mal, pero un autor de teatro tiene que ser más abierto, tiene que abordar todos los temas tienen que estar a su alcance. Yo normalmente en mi teatro me documento mucho. Hay un periodo enorme de tiempo que dedico a la documentación. Claro, yo entiendo que cuando uno habla de sí mismo, le sobra toda esa documentación, pero yo creo que el autor tiene que trabajar otros temas, tiene que abrirse a otras temáticas. Yo he visto obras, algunos monólogos, por ejemplo, una actriz o un actor al que se le ha muerto su padre, y eso ha generado una obra, un monólogo sobre la muerte de su padre. Y es una gran obra. O sea, le ha salido un monólogo fenomenal, pero no ha vuelto a hacer nada más. No ha vuelto a hacer nada más. Es decir, parece que no existen otros temas, otros asuntos que tratar en el mundo. Pues sí, sí los hay. Y creo que el autor tiene la obligación de mirar a la sociedad, y tratar de retratarla en su teatro. Yo creo que esto es una cosa esencial. Y no atarse a un estilo. No atarse a un estilo. Yo creo que cada obra requiere su molde. Es decir, la obra es un molde en el que introduces un asunto. Entonces, tú ya tienes el asunto, busca el molde adecuado en el que debes tratar ese asunto. Eso te va a dar como autor te va a abrir mucho el panorama. No se pueden tratar todos los temas igual, de la misma forma. Es decir, a veces es bueno que no se reconozca al autor por el espectáculo que se está viendo. Es decir, el autor tiene que ser diverso. Y esto Brecht lo hacía muy bien. No solo Brecht, claro, lo hacían muchos autores. Bueno, yo creo que lo dejo aquí. Tengo muchas más cosas, pero yo creo que lo dejo aquí. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responder. Muchísimas gracias, Jerónimo. Creo que está muy interesante todo lo que nos planteabas. Creo que muchos hemos acertado los autores que proponías antes incluso de que verbalizaras de quién se trataba. Incluso tengo mi propia quiniela de quién estabas hablando últimamente.
Sí, si quieres podemos continuar un poquito más, ni que sea 5 o 10 minutos más. Es que nos encantaría seguir escuchándote. Por favor, no pares. O sea, es un lujo el que nos abras, no sé, cada maestría tiene su librillo, pero además que nos lo abras así de corazón y con toda la humildad de decir el camino recorrido ha sido este y eh, los consejos para los nuevos dramaturgos, esta parte de lo importante de que las cosas tengan alma, no solo una estética vacía, reconocible, que pase por algo, no sé, potente. Claro, si no tiene alma no va a ningún sitio, ¿no? O sea, es una reflexión muy para transmitir. Cuéntanos, por ejemplo, no sé, de estos, probablemente como sigues yendo a teatro, si no 200 veces al año, al menos 100. Cuéntanos qué nuevas voces has encontrado, que sí que encuentres este alma y estas otras maneras de poder trabajar. También quería preguntarte, si hoy en día se construye tanto el lenguaje, a veces falta un poco de contexto si las didascalias no son más necesarias que no en el siglo de oro, que en el siglo de oro faltaba escenografía pero se describía, ¿vale? Faltaba contexto y se decía, era la convención decirlo, si no se verbalizaba, claro, el espectador era activo en ese sentido, no había nada y todo se tenía que hacer en la mente. En día existe una cosa similar, pero las convenciones que existen son mucho mayores, incluso algunas que son contradictorias. Entonces, claro, a veces una cierta didascalia para entender el tono, porque claro, eso Valle Inclán lo hace magnífico, o sea, te mete dentro del estado anímico de la pieza, de los personajes, del momento, de si ha llovido o no, etcétera. Eh, tiene que pues transmitir la escena para con el espectador. Sí, claro. Bueno, es cierto, claro, en el siglo de oro evidentemente era inútil describir el escenario, puesto que el escenario ya estaba. El escenario ya estaba. Sí, no, yo lo que quería decir, más bien, es que, claro, en cada momento los textos tienen un formato, porque hoy en día el formato teatral se ha roto totalmente, es decir, aquello del personaje, punto, guión y tal, sigue existiendo, pero también hay otras muchas variantes. Por ejemplo, Heine Müller pues, suprimía personajes, de pronto pues viene un texto sin separación, sin distribución de texto en los personajes, y el director es el que le toca ¿eh? Fraccionar y atribuir cada texto a un personaje. Es decir, claro, la evolución de la escritura teatral, aunque aparentemente sea una cosa sencilla, pues ha evolucionado muchísimo, ¿no? No, yo quería llamar la atención sobre esto porque leo textos a veces de autores jóvenes con exceso de descripción de escenarios, ¿no? Y es algo que yo creía superado, es decir, que en un momento determinado, bueno, pues era así y bien está. Pero advertir de que no es necesario, ¿no? Hay autores, yo he visto colegas que de pronto montan en cólera, ¿no? Cuando ven que no se reconocen en la escenografía, en lo que ellos han hecho. Bueno, pues que no le den tanta importancia a la didascalia, que es una cosa funcional, que tiene una utilidad concreta y que no pierdan más el tiempo en ello, ¿no? En ello. Hombre, hay otras cosas de las que de los procesos de escritura. Los procesos de escritura no es lo mismo crear una obra en solitario que estar trabajando con alguien. Este es un método de trabajar por encargo, que es algo muy desprestigiado en determinado momento, el autor de encargo, pero hay ciertos encargos que son maravillosos. Cuando un director con el que tienes confianza te llama y te dice, oye, tú me escribirías una obra sobre esto, y aceptas, pues vives experiencias muy interesantes. Yo en este sentido he trabajado mucho con esa fórmula con César Oliva y con otro director que trabajó también muchísimo, Antonio Malonda, que son procesos fascinantes. Con César Oliva he hecho quizá 5 o 6 obras de encargo.
y un experimento en el que participamos, ya no recuerdo el número de autores, creo que 10 o 12, que fue el Fernando, un espectáculo imaginado por César Oliva sobre Fernando VII, en el que nos invitó a 15 o 20 autores españoles a colaborar con textos. De todos a los que hizo la oferta, pues creo que aceptamos 10 o 12, y entonces escribimos una obra colectiva de 10 o 12 autores en una época en la que no existía el Internet, en la que la fotocopiadora funcionaba poco y mal, y cada autor aportaba sus textos, se los enviaba a César Oliva. El proceso era lentísimo, porque imaginaros que no todos éramos de Madrid. Había autores, Martínez Mediero estaba en Badajoz, Pérez Casaur me parece que estaba en Cádiz, o en Barcelona, no sé si estaba en Barcelona o no. Y entonces había que hacer copias para todos y enviarlas por correo ordinario y todo esto, ¿no? Pues son experiencias bonitas estas de la creación colectiva. Pero, por ejemplo, con Malonda, Malonda me pidió que escribiera un texto sobre América Latina. Él había estado en América Latina y quería hacer un homenaje a aquellas tierras. Y además quería que trabajara su mujer en la obra, Yolanda Monreal. Y entonces le propuse hacer una obra sobre la Malinche, sobre la amante de Cortés. Y bueno, y aceptó. Y fue muy bonito porque no fue hacer el texto, entregárselo y decir, toma, ahí tienes el encargo que me has hecho, sino que hicimos un proceso paralelo. Es decir, yo escribía sin ninguna interferencia por su parte, pero le iba entregando lo que iba escribiendo. Nos veíamos cada 4 o 5 días y yo le entregaba lo que íbamos escribiendo. Y eso generaba una reescritura casi inmediata. Es decir, yo le llevaba algo, lo leíamos y me hacía sus consideraciones y yo volvía a casa y reescribía. Y fue un proceso muy interesante de creación, hasta el punto de que cuando la obra se publicó, claro, el autor era yo, pero le pedí al editor que me dejara hacer un pequeño prólogo en la que compartía la autoría del texto con el director que me había propuesto el proyecto, porque buena parte del texto que yo escribía eran fruto de las sugerencias que él me hacía. Entonces, surge un espectáculo en el que lo tengo como propio, pero en el que está el alma de otra persona también metido, ¿no? Estos son cosas muy interesantes, procesos muy interesantes. O, por ejemplo, el de María Galiana. María Galiana, en un proyecto del Centro Dramático Nacional de Juan Carlos Pérez de la Fuente, para inaugurar la salita pequeña del Teatro María Guerrero, la que se llama la Margarita Siru, tuvo la idea de encargar a una serie de actores que hicieran un monólogo, cada actor hacía un monólogo hablando de lo que quisiera, de su vida, de lo que quisiera. Bueno, una de las actrices a la que invitó fue María Galiana. Pero María Galiana le dijo, mira, yo estoy encantada de hablar de mí, pero lo que no me apetece nada es escribir mi monólogo, hacer mi monólogo. Entonces, si hay alguien dispuesto a hacerlo, yo encantada. Entonces, Pérez de la Fuente me propuso que lo hiciera yo. Yo no conocía a María Galiana de nada, solo la había visto en cine, en una película que se llamaba Solas, creo recordar. No la había visto en mi vida. Ah, bueno, y en televisión, en una serie Cuéntame, ¿no? Y le dije, pero Juan Carlos, yo no conozco a María. No, bueno, yo te la presento y tal. Bueno, entonces quedamos un día en su despacho, un domingo, con la idea de que yo conociera a María Galiana, ella me conociera a mí, ver si congeniábamos y a partir de ahí, pues, programar una serie de reuniones para que ella me contara su vida y yo de ahí sacara todo lo, en fin, el guión para su monólogo. Es curioso
nos reunimos a las 5 de la tarde, acabamos a las 11 de la noche y fue una charla sin grabar nada, es decir, simplemente una charla para conocernos. Nos despedimos y cuando iba hacia casa yo me iba escribiendo el monólogo ya. Al día siguiente llamé a Juan Carlos y le dije, mira, Juan Carlos, no necesito reunirme más con María Galiana. Tengo el monólogo, solo de la charla que hemos tenido, tengo el monólogo en la cabeza. Si quieres que tengamos alguna reunión. Entonces ella dijo, no, no, que lo haga. Bueno, yo hice un monólogo que era el sueño de una noche de teatro. A partir de una sola cosa que me había dicho María Galiana, que estaba harta de ser la abuela de España. Y lo decía por la serie de televisión. Ella se había hecho popular por la serie de televisión, no por su trabajo en el teatro. Y su vocación era el teatro. Y ella decía, qué pena, toda la vida intentando ser una actriz de teatro y al final la fama me viene por un programa de televisión que me convierte en la abuela de España. A partir de esto, el sueño de una noche de teatro. Y entonces me imagino a María Galiana soñando lo que hubiera podido hacer y no hizo. Cuando nos reunimos para leer el texto, yo iba a leerlo, y entonces María Galiana me dijo, no, no, déjame que lo voy a leer yo. Y lo leyó por primera vez y en voz alta. Y al final me dijo, esto es lo que yo quería. Entonces, son experiencias, son formas de trabajo que enriquecen muchísimo a un autor. Jerónimo, muchas gracias. Si te parece, como que ya sí que estamos acercándonos al límite del tiempo, aunque nos gustaría tener quizá incluso una hora más, me gustaría dar palabra a alguna de las personas del público si quiere hacer alguna última reflexión o pregunta, darte las gracias, etcétera. Si hay alguien conectado que quiera comentarte alguna cosa. ¿No? Sí, sí. Vale, perfecto. Sí. Mira, sí, Miguel, cuando quieras. Pues nada, darte las gracias por esta charla que nos has brindado muy generosamente. Siento, he llegado un poco tarde, pero bueno, ya recuperaré el resto en diferido, que tenía un asunto que no he podido llegar antes. Y me gustaría preguntarte si has estado escribiendo ahora en estos días de pandemia y no sé, como a ti como escritor, si estas situaciones te ayudan un poco a pensar en historias, si son historias relacionadas o no, y un poquito que nos cuentes, si quieres, el cómo has vivido sobre el papel, digamos, esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Pues mira, buena pregunta, porque la pandemia ha sido terrible, pero para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Por un lado, cuando se decretó el primer estado de alarma, ¿no? El confinamiento absoluto, yo estuve 2 meses sin salir de casa. Y llevo prácticamente un año sin salir. Salgo a pasear, pero te puedo decir que no he pisado un teatro en un año. Soy persona de riesgo y me lo he tomado muy, muy, muy en serio, muy en serio. Y entonces he evitado todo contacto con amigos, he mantenido las relaciones a través de este aparato, de esta pantalla. Creo que estoy pegado a ella y el día que me tenga que despegar será martillazo, supongo. Pero fíjate qué curioso. Yo el día que dije, bueno, me tengo que quedar en casa,
por mis patologías tengo que caminar, entonces yo me hice un programa de recorrerme mi pequeño piso de un extremo a otro 400 veces, supongo cada día, ¿no? Pero yo tenía una obra atascada desde hacía 3 o 4 años. Era una obra de estas que llega un momento en que no sabes por dónde salir, y la tenía abandonada. Es decir, iba haciendo otras cosas, pero esa obra estaba ahí con 30 y tantas páginas escritas y no sabía cómo hacerla. Y entonces cuando me encerré dije, bueno, esta obra la tengo que terminar, ahora o nunca. Y me concentré en ello. Dio la casualidad de que una editorial de Galicia, Ediciones Invasoras, me propone escribir una obra sobre el encierro, a propósito del coronavirus, un pequeño texto para una antología que va a publicar. Entonces, bueno, le digo que sí, por no decirle que no, es decir, digo que sí y acepto este compromiso. Al mismo tiempo, la Asociación de Autores de Teatro, me parece que es, no, la Asociación de la Academia de las Artes Escénicas, invita también a hacer algún texto corto. Y entonces me pongo a compaginar esta obra larga, que por fin arranco con ella, o sea, por fin, y hago estos 2 textos cortos. Y se me empiezan a venir ideas para textos cortos sobre la pandemia. Y acabo teniendo 4 o 5 posibles guiones. Y entonces lo reúno y creo una obra con un título común que es Desde mi celda, y hago obras cortas. Y al final pues me salen 5 o 6 obras y varias ideas para otras posibles obras, todas sobre la pandemia. Y todo esto lo hago en los 2 meses de confinamiento. Es decir, en esos 2 meses acabo la obra larga, hago 5 o 6 obras cortas, de las cuales 2 se publican y una se graba, lo graban una compañía de teatro y lo ponen en pantalla. Y no sé por qué, de pronto me piden textos antiguos para reeditarlos. Y entonces me reeditan un libro que lo tengo aquí. Es La mano en el cajón, que son papeles sueltos. Esto lo escribí hace 10 años. Y de pronto una persona, César de Vicente, que es el editor, me dice, oye, yo quiero publicar eso. Son papeles que yo tenía desde que empecé a escribir. Y que un día, hace 10 años, dije, hombre, por aquí voy a poner orden, ¿no? Y los ordené. Bueno, y son esto. Y una obra publicada hace 40 años, de pronto me la están editando ahora, sale ahora también, y la tuve que rehacer algo, ¿no? Retocarla. Y ya lo más sorprendente para mí es que una obra que escribí en el año 75, una novela, mi única novela, en este libro incluyo 2 o 3 capítulos de esa novela y de pronto me ofrecen publicarla. Me encuentro, busco la obra, la tengo mecanografiada hace 40 y tantos años, la mitad es ilegible porque se han borrado las letras, hago una fotocopia, se lo mando al editor y me dice, mira, yo ahí no puedo nada, si tú eso me lo pasas, me lo pasas al ordenador, pues la obra la publico. Y bueno, he terminado la semana pasada, he tardado 5 meses en pasarla, porque realmente ha sido trabajo de lupa y de reconstrucción, ¿no? Entonces, pues realmente la pandemia para mí ha sido, creo que nunca en mi vida he trabajado tanto, creo que no he trabajado tanto. Aparte he tenido encargos durante la pandemia de la revista de la AD Teatro, en 2 números seguidos me han publicado artículos que me pidieron, he participado en un seminario de la UNED,
Es decir, que al final la pandemia para mí ha sido agotadora en cuanto al trabajo. Se me ha pasado un suspiro. Ahora empiezo a notar, yo viajaba mucho, llevo un año sin salir de Madrid, casi sin salir del barrio, como aquel que dice, y empiezo a tener esa necesidad de volver a ver a gente, de viajar. Me han estrenado una obra en Bilbao también, Las raíces cortadas, y no pude ir al estreno, no la he visto, me han mandado también un vídeo. Entonces, bueno, ha sido fructífero para mí, trágico porque esto ha sido una tragedia, aunque afortunadamente no me ha afectado personalmente ni a mi familia tampoco, pero ahora ya siento el ansia, la necesidad imperiosa de recuperar, de volver a viajar, de volver a ver a la gente amiga, de charlar y quizá de frenar un poco, tomarme no voy a decir un año sabático, pero sí un par de meses sabáticos, ¿no? Me gusta esta idea de un año, me voy a quedar un año en casa ahora sin hacer nada. Es lo que mucha gente ha hecho este último año. Jerónimo López Mozo, mil gracias por estar aquí. Creo que ya tenemos que ir cerrando porque se nos ha agotado completamente el tiempo, pero creo que hay alguien más que quiere saludar del público. Ay, yo tenía otra felicitarle. pregunta. Sí, creo que Julia No da quería tiempo. saludar. Bueno, brevísimo, Jerónimo. Bueno, gracias Alberto por ese minuto último, pero Jerónimo, como siempre, muchísimas gracias por tus sabias palabras, por compartir con nosotros tu pasión por el teatro siempre. Y respecto a lo que acabas de decir, enhorabuena por todo el trabajo y todos los resultados logrados, ¿no? en esos meses difíciles de la pandemia. Desde luego eres un gran ejemplo a seguir para los escritores de textos dramáticos, pero también para todos los investigadores y los que nos ocupamos del teatro. Muchísimas gracias, Jerónimo. Gracias a ti. Si decir unas últimas palabras, Jerónimo, si no ya cerramos. No sé, me parece que había quedado una pregunta o quería hacer una pregunta. Si da tiempo, es que igual no da tiempo. Es que vamos un poquito apretados, pero si la Ya. lanzas rápido. Sí, solamente quería preguntar que cómo has hablado de que has tenido que revisar un texto, ¿cómo decides cuando una obra está terminada y ya no necesita editar más? Que me parece, es muy difícil. Sí, por eso te lo pregunto, porque para mí también es difícil. Es muy difícil decirlo, incluso cuando concibes una obra, me ha pasado, sobre un tema y acabar tratando otro tema. Queriendo escribir contra la guerra, una obra general contra la guerra, acabé escribiendo Anarquía 36 sobre la Guerra Civil Española. Es decir, de lo abstracto de hablar contra la guerra me fui según me iba documentando, me fui. Yo no lo sé. Sí te digo una cosa, que la obra nunca termina. O sea, una obra de teatro es un fragmento en la vida. Hay un antes de la obra de teatro, es decir, en la historia que se cuenta. Hay un antes de esa historia y hay un después de esa historia. Con lo cual, la obra de teatro es un fragmento de la vida, que tiene un antes y un después. Entonces, mis finales son, generalmente, procuro que sean abiertos. Es decir, salvo que se muera el personaje, que quede abierto, que el espectador o el lector pueda continuar esa historia, porque estos personajes, si están vivos, van a seguir viviendo y experimentando cosas, ¿no? Entonces, en la medida en que una obra de teatro es un fragmento de la vida, pues acaba donde tú quieras que acabe. O sea, Muchas gracias. Me parece una respuesta excepcional. Y con estas palabras de Jerónimo López Mozo, cerramos esta primera parte de esta tarde de encuentros dentro del 6º Festival Nacional de Teatro Universitario, y proseguimos ahora a las 8 con una mesa redonda sobre teatro universitario al teatro independiente. Nos esperamos de aquí un ratito. Muchas gracias por los asistentes, muchas gracias Jerónimo por estar aquí, por acompañarnos, y seguimos en unos minutos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.